que nosotros necesitamos en una herida o en una cicatriz reciente es que primero haya una correcta hemostasia y una correcta defensa, ¿no? De esta forma, porque es una herida al final, es una herida que puede llegar a colonizar y puede llegar a infectar. Esta fase es la conocida como la inflamatoria. Y en la primera fase empieza desde que la herida se abre hasta más o menos 3 días, 72 horas. Eh, y bueno, se dividir en lo que hemos dicho, ¿no? En lo que es la hemostasia, o sea que empiezan a actuar los factores de coagulación y lo que es la hemostasia primaria, ¿no? Donde intervienen las plaquetas, y lo otro que vendría a ser la fase de quimiotaxis, o donde se reclutan las células inflamatorias, dicho, que es la defensa. Entonces tenemos dos fases, bueno, tres fases que se van a ir subdividiendo. La hemostasia lo que hace, como ya esto viene de mato, ¿no? De nucleología, se genera una vasoconstricción, vienen las células, bueno, las plaquetas, los factores de coagulación, etc. Y ahí genera lo que es la coagulación para tratar de limitar la herida y el sangrado en muchos casos. Y en lo que es la inflamatoria, lo que generalmente tenemos son los polimorfos nucleares, o sea, las células con varios núcleos, donde entran lo que son sobre todo los neutrófilos, ¿no? Son las principales células defensoras en episodios agudos. Ya tenemos la primera fase que es inflamatoria, que dura más o menos, habíamos dicho, desde el inicio, pero en la teoría del doctor veo que ha puesto desde 24 a 72 horas, ¿no? Supongo que eso se referirá a la duración, pero como les había comentado, viene dado desde el inicio de que se abre la herida hasta más o menos 3 días, 72 horas. Luego tenemos una fase que es la proliferativa, que su nombre lo dice, ¿no? Donde necesitamos que lo que se ha roto, o sea, nuestra herida, nuestra piel, el colágeno, las fibras, el tejido conectivo, tiene que ser reparado, y por ende necesitamos una proliferación de todos estos productos. Y acá la célula principal que vamos a encontrar son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células encargadas, uno, de proliferar y darle soporte a la herida, y dos, de secretar colágeno. Lo que normalmente tenemos en la piel es el colágeno tipo 1, y el colágeno malo o el colágeno maduro que generalmente secretan estos fibroblastos es el colágeno tipo 3. ¿Ya? Entonces, en esta fase nosotros tenemos proliferación de los fibroblastos, tenemos secreción, síntesis de colágeno, y bueno, la teoría del doctor dice que hay contracción de la herida. Sin embargo, generalmente la contracción se ve más en la tercera fase, todavía no se ve, ¿ya? Obviamente esta fase, como es una fase que necesita de síntesis, necesita de construcción, de especialización y todo, es la fase en donde hay mayor riego sanguíneo, es la fase en donde más vascularización hay, ¿ya? Acá es lo que se forma el famoso tejido de granulación, pues, ¿no? Lo que vemos, o sea, el tejido de granulación es un cambio entre el tejido normal hacia un tejido fibrótico. Eso es lo que es el tejido de granulación. Entonces acá las preguntas son bien claves, son bien específicas. Te dicen fibroblastos al toque proliferativo. Tejido de granulación igual proliferativo, porque granulación tiene que ver con lo que son los fibroblastos. Cuando te dicen linfocitos, hemostasia, vasoconstricción, inflamatorio. Y lo último, que es ya la fase de remodelación o maduración. ¿Ya? En esta fase de remodelación o maduración ya tenemos unas células que son especializadas, que son los miofibroblastos, que lo que hacen es contraerse para tratar de darle estructura a la cicatriz. ¿Ya? Acá es en donde se elimina todo lo que son los productos, los productos que han quedado, ¿no? Las células propiamente dichas, las células iniciales. Y acá es en donde ya el colágeno, que era tipo 3, se trata de convertir en un colágeno tipo 1, ¿no? Que es el colágeno definitivo. ¿Ya? Esto más o menos dura entre semanas al año, ¿no? Generalmente el punto así es hasta el año, pero sabemos que depende de cada herida, ¿no? No todas las heridas van a estar así hasta el año, ¿ya? Pero sí, el punto de corte para que todo el examen es el año. Y para la proliferativa habíamos dicho, bueno, no lo hemos dicho, es de 3 días, porque, bueno, la fase inflamatoria termina a las 72 horas o 3 días, hasta más o menos 7 días o la semana. Entonces, simplemente para que no se estén complicando, inflamatoria desde el inicio hasta 3 días. Proliferativa desde los 3 días a la semana. Y lo que es de maduración o la remodelación, desde la semana al año. ¿Ya? Porque quizás te pregunten, ¿no? ¿Cuál es la fase que dura semanas? ¿Cuál es la fase que dura días? ¿Cuál es la fase que dura horas? Ya, eso la tengo. Y
Bueno, eso es lo que tenemos en lo que es cicatrización. No creo que les pregunte. Eso es, con esto de acá vamos a resolver, por ejemplo, las preguntas que vienen acá y que dice, a ver qué dice. Dice, en la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza por, ¿ya? Hayamos dicho que la fase de maduración es en donde se da, o de remodelación es en donde se contrae la herida, se trata de eliminar los restos, ¿no? El colágeno, las células que han quedado ahí, etc. Entonces, ¿hay una estimulación de la angiogénesis? No, eso generalmente se ve en la fase 2, ¿no? Que es la proliferativa, donde hemos dicho que es la zona de mayor vascularización. ¿Hay reorganización del colágeno sintetizado? Sí, habíamos dicho que ese era uno de los puntos, ¿no? Que se pueden dar. Migración de polimorfos nucleares es una fase inflamatoria. Proliferación de células endoteliales, no. Si hablamos de proliferación, siempre nos vamos a la fase 2. ¿No? Y proliferación de fibroblastos tampoco, esa sería la fase 2, que es la proliferativa. Y se van a dar cuenta que casi todas las preguntas lo van a resolver con lo que hemos visto. Ya, entonces acá sería la B. Ahí lo paso por todos los marcamos. Dice, a ver, son células encargadas de la contracción de la herida durante el proceso de cicatrización. Los neutrófilos no, los polimorfos nucleares es igual a ese neutrófilos en lo que es la cicatrización. Los fibroblastos sí, habíamos dicho que los fibroblastos son los que al final se especializan en células musculofibrolásticas, que son los miofibroblastos, y estos son los que se contraen para tratar de darle forma a la herida, a la cicatriz. Porque al final la cicatrización es un proceso así expansivo, ¿no? Y lo que tú tienes para que veas la cicatriz bien regular, bien formada, se tiene que dar una contracción de estos. Macrófagos y fibrocitos. Macrófagos se da generalmente en la fase inflamatoria, y los fibrocitos y los fibroblastos son las células. No sé a qué se refiere con fibrocitos. Bueno, la fase proliferativa de la cicatrización de heridas está entre los 4 y... No, bueno, la fase proliferativa de la cicatrización de las heridas está entre los 4 a 12 días. ¿Cuál es la característica de esa etapa? Bueno, ahí como ven, la pregunta lo pone entre 4 a 12 días. Sin embargo, las clases del doctor mantienen, ¿no? De 3 días hasta 7 días, semanas, ¿no? Pero esto, como les digo, solamente son puntos de corte. Al final, cada fase se va superponiendo a la otra. O sea, mientras está dando la inflamatoria, ya está empezando la proliferativa y así, ¿no? Pero vamos con la pregunta. Dice, la fase proliferativa, ¿cuál es la característica de esa etapa en la fase proliferativa? Formación de tejido y granulación. Habíamos dicho que la granulación es el cambio de tejido normal hacia un tejido fibrótico. Entonces, en la fase de proliferación hay bastante fibroblastos, y los fibroblastos generan lo que es el tejido de granulación. Y eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Ni bien ven tejidos de granulación, fibroblastos, margen fase proliferativa. Detención, no, al contrario, ¿no? Lo que se da es una síntesis, hay aumento de la síntesis de colágeno. Gran actividad de macrófagos endoteliales, esto se ve sobre todo en la fase inflamatoria. Invasión de los linfocitos a la herida, igual, inflamatoria, y disminuye la proliferación de células, no, tampoco. En la fase proliferativa, obviamente su nombre lo dice, hay más bien un aumento de la proliferación de las células. Entonces, la respuesta es: estas fases de la cicatrización, como han visto, tienen sus puntos, ¿no? Tienen sus puntos, tienen sus fases en donde tienen que ser controladas. Alguna falla en esto, por ejemplo, pueden dar varias alteraciones. En este caso, una falla en cuanto a la fase proliferativa puede dar que haya una abundante cicatrización, lo que nosotros conocemos como las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides, ¿no? Que no sé si lo han visto, tienen varias diferencias. Sin embargo, son bien fáciles las diferencias, ¿ya? En cuanto a la cicatrización tipo queloide, esta cicatrización tipo queloide son cicatrizaciones irregulares, no respetan los bordes, tú lo sacas y termina recibiendo nuevamente. No respeta lo que es la proporción de la herida, ¿no? Justamente el doctor daba un ejemplo de la vacunación, me parece, del pinchazo, y acá, por ejemplo, te dice picador de insectos. Un simple picador de insecto, un pinchazo puede generar una proliferación desproporcionada, que es característica de la cicatriz tipo queloide. ¿Y por qué se da esta cicatriz tipo queloide? Porque hay un abundante, hay un aumento de la síntesis de los fibroblastos, y estos van a su vez dar sus productos, como son los colágenos, como son las fibras del tejido conectivo. Entonces, ¿cuál es lo que acá qué caracterizaría la cicatriz tipo queloide? Es la abundancia fibroplásticos, ¿no? Aumento de fibroplásticos. Recidiva, tiene alta tasa residuo, ya ese tipo de cicatriz. La queloide,
no es secundaria picadura de insecto. Bueno, esta alternativa la he visto y no está bien formulado. No es secundaria picadura de insecto. Te puedo decir sí como depósito, ¿no? Pero como le digo, una herida pequeña puede llegar a generar una cicatriz tipo queloide, ¿no? Porque es desproporcional al tipo o a la dimensión de la herida. Se presenta por igual en todas las etnias. No tiene respeto por las etnias, pero lo que la teoría que mandó el doctor de lo que es bueno, el documento que mandó el doctor dice que sí, ¿no? Que sí tiene predilección por raza negra, me parece. Pero lo que más, la respuesta más específica es que hay un tejido plástico. Esa sería la alternativa a la respuesta. Ah, y bueno, la cicatriz hipertrófica, sí, pues no, la cicatriz hipertrófica es todo lo contrario a esto. También tiene que ver con un mal control en la tercera fase de maduración, pero sí respeta bordes, cuando le hacen una intervención quirúrgica responde bien, no recidiva, generalmente es más precoz. Esta cicatriz tipo queloide es un poco más tardía. Más o menos le ponen a partir de los 3 meses que aparece, ¿no? O sea, termina de cerrar bien la herida está yendo bien y de la nada empieza a tener una cicatriz tipo queloide, los 3 meses. Ya está tardía. La hipertrófica es más precoz. ¿Ya? A ver qué dice. Ya, en la pregunta 5 dice, ¿cuál es la fase de cicatrización que se caracteriza por migración de polimultiluminal de heridas? Ya, esto es totalmente fácil, ¿no? Hayamos dicho que la primera fase, ahí lo voy a sacar para marcar nada más. Ya, entonces, creo que todos ya la sacan, ¿no? Porque la primera fase, como habíamos dicho, es la fase en donde el cuerpo uno necesita parar la herida. Una herida siempre tiene que venir con sangrado, o al menos con una lesión de las partes vasculares, que obviamente van a sangrar. Lo que necesitamos es que esta herida se controle con la hemostasia. Ahora, cuando abrimos la parte o traspasamos la piel, que es la primera barrera de infección, tenemos que tratar de también controlar ese tipo de colonización de bacterias que se pueden dar en las heridas, y para eso necesitamos la movilización de polímeros nucleares, la fase inflamatoria. Fibroblástica, no, o sea, la fase fibroblástica se refiere a lo que es la fase proliferativa, ¿no? En donde están los fibroblastos, pero no, ahí no es en donde ya es esto más tardío. Remodelación no es la tercera fase, maduración no, que también es la tercera fase, y epitelización es una subfase de lo que es la proliferativa. ¿Ya? No sé si han visto el cuadro, hay un cuadrito mucho más específico, más dividido, en donde la fase proliferativa se divide, ¿no? En lo que es granulación, epitelización, etc. Pero todo lo que tenga que ver con síntesis o remodelamiento, no remodelamiento, sino síntesis, formación, deposición, depósito, lo que sea, tiene que ver con la fase proliferativa, ¿no? En donde nosotros tenemos que construir nuevamente la zona que ha sido lesionada. Pregunta 6, dice, el tratamiento local de la fascitis necrotizante es, ya, la fascitis necrotizante ya lo hemos visto, ¿no? Hay varios tipos, por ejemplo, la angina de Ludwig, lo que es la granina de Fournier, son tipos de fascitis necrotizante, ¿ya? ¿Qué es lo que generalmente se hace en este tipo de fascitis necrotizante? Se puede dar antibióticos, se puede hacer cuidados, o sea, le pones apósitos, lo lavas, lo cuidas todo, pero lo que manda, la regla general en el manejo de ese tipo de situaciones es el debridamiento quirúrgico. O sea, tienes que limpiar todo este tejido necrótico para que tú puedas empezar a controlar de manera buena, pues, ¿no? Ese tipo de patología. Ya, y algunos comentarios acerca de fascitis, de repente voy a tratar de marcarlo bien. Hay dos tipos, ¿ya? Dos tipos de fascitis, que es la fascitis tipo 1 y la 2. La fascitis tipo 1, necrotizante tipo 1, es la polimicrobiana, ¿no? Y la fascitis tipo 2 se relaciona sobre todo con el streptococo beta hemolítico, ¿ya? Igual, el tratamiento siempre que ves una fascitis necrotizante siempre es antibiótico de amplio espectro, pero lo que manda es el debridamiento quirúrgico. Tienes que debridar, sacar todo ese material, y de ahí sí puedes pensar, pues, ¿no? En darle antibiótico, porque también es parte de la terapia, y darle soporte al paciente, porque generalmente la fascitis necrotizante viene con falla multiorgánica, puede venir con sepsis, complica bastante a los pacientes. Y cuando piensas en fascitis necrotizante, no es tema, creo, de cirugía plástica, pero lo pueden poner. Por ejemplo, en pacientes con comorbilidades, ¿no? Inmunodeprimidos, diabetes mellitus, pacientes que han tenido cirugías complicadas, etcétera, ¿ya? Y bueno, el pilar, claro, acá, debridamiento quirúrgico, antibiótico terapia, curación se puede hacer,
y lo que es el soporte. Pero lo primero que siempre se hace es el libramiento quirúrgico, es lo más importante. La sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días, ya, eso también eso también es fácil, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. De los tipos de sutura de acuerdo a la intención que se hace. Por ejemplo, tenemos lo que es las suturas de ya, tenemos las suturas de primera, de segunda y de tercera intención, ¿no? Lo que nos escuchaba ya creo. Las heridas de primera intención son las que nosotros vemos un patita viene con su herida en su brazo, en su antebrazo, y vemos que es así, extensa, y todo lo que hacemos nosotros es suturarlo. Ya lo suturamos, se cierra, y esa es la herida por primera intención. En ese momento, lo hacemos en ese momento. La herida de segunda intención es cuando nos tenemos una herida, un cortecito pequeño y dejamos, no necesita sutura, no necesita nada por el estilo, es una herida pequeña, va a cerrar por sí sola, ¿ya? Cuando la herida cierra por sí sola o esperamos de que cierre de manera espontánea por sí sola, decimos que es una herida, pues un cierre por segunda intención. Pero cuando nosotros tenemos, no sé, un paciente que ha venido con un accidente de tránsito y en cirugía general lo hemos visto, ¿no? Y se le hace control de daños, se le trata de controlar, de evitar que muera, y de ahí recién se les hace las cirugías, los cierres permitentes, o sea, se habla de una sutura o un cierre de herida de tercera intención. ¿Qué quiere decir? Que es una diferida, pues, ¿no? O sea, que tenemos una herida acá, no la queremos cerrar porque está infectada, hay que esperar que todavía se desinfecte, le queremos lavar y todo, y ya después de 1 o 2 días, después de horas, lo cerramos. Esa es la herida por tercera intención. Con la primera intención, cierra en ese momento, viene una herida y lo cerramos. Segunda intención, espontáneo, y tercera intención, diferida, ¿no? Una herida que está infectada y que queremos que todavía termine de desinfectar, la dejamos así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué dice? La sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días para las curaciones se denomina cierre por tercera intención. Como les he dicho, ¿no? Una herida que queremos, bueno, que todavía queremos que cure, esté infectada, no la queremos cerrar en ese momento, porque si la cerramos en ese momento va a terminar infectándose o el cierre no va a ser adecuado, lo diferimos hasta que se controle y ya es una tercera. Si nos dijera una herida que esperamos que se cicatrice sola, segunda intención. A ver, seguimos. Estamos, ¿qué pregunta? 7, 8. Ya en la pregunta número 8 te dice, ¿cómo se denomina el proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios y en el tiempo adecuado? Ya está lo que les había dicho, ¿no? La herida que esperamos que cierre por sus propios medios, que cierre espontáneamente, que cierre porque es una herida y en algún momento va a cerrar, es la herida de segunda intención. ¿Ya? Secundario tardío, no, primera intención, habíamos dicho que es cuando lo cerramos nosotros en ese momento, ¿no? Primario tardío no tiene nada que ver y tercera intención es diferida. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Ya, ahora, esto viene también con otro tema y ahí lo vamos a sacar con esto de acá. De repente algunos sí lo saben ya, pero hay que tenerlo en cuenta. Ya tenemos 4 tipos de herida en cuanto a las heridas quirúrgicas, que son las limpias, que son las limpias contaminadas, que son las contaminadas, que son las sucias. ¿Ya? Las heridas limpias, bueno, esto es en quirúrgica, obviamente nosotros estamos hablando de heridas quirúrgicas, porque las heridas traumáticas, no sé, tú te caes un día de tu bicicleta y te rompes toda la piel de la pierna, eso ya no es una herida quirúrgica, es una herida traumática y tiene otra clasificación. Estamos hablando de heridas quirúrgicas, ¿ya? En ese momento donde nosotros vamos a entrar a la sala, lo vamos al paciente, le limpiamos todo. Todas las heridas quirúrgicas tienen esta clasificación: limpia, limpia contaminada, contaminada sucia. Las primeras dos generalmente son asépticas, ¿no? Tienen la antisepsia, ¿no? O sea que nosotros entramos en la piel, primero lo limpiamos bien, lo dejamos bien esterilizada esa zona, bien limpia, para que podamos entrar, para poder hacer las incisiones. Y la dividimos en dos, en limpia. ¿Y cómo se van a guiar en limpia? Para no me dice nada, limpia no hay apertura de órganos. O sea, digamos que tú no vas a operar, no vas a abrir el colon, el intestino, nada, no hay apertura del órgano, simplemente es una cirugía en donde, no sé, yo manipulo algo. Por ejemplo, el clásico ejemplo es las hernias, ¿no? Las hernias, lo que tú haces es simplemente meter esa zona de la hernia que está eventado, la metes y la haces su cierre. Ahora, el doctor me enseñó algo que
No lo he encontrado, la verdad, pero por si acaso ahí lo tienen que... Si tú trabajas con prótesis, por ejemplo, en situaciones de la hernia, lo mismo, ¿no? Si en la hernia tú ya empiezas a utilizar rafías, las mallas, ya, las mallitas para tratar de cerrar esa pared abdominal, esa debilidad de la pared abdominal, ya se considera una herida, ya no se considera una herida limpia, porque trabajar con prótesis ya termina de puede significar o aumenta el riesgo de que se contamine la herida. Ya, pero así, a efectos de examen, no creo que te pregunten así, ¿ya? ¿No? La hernia, tú metes la hernia, lo cierras y ya está. No hay contacto de heces, no hay contacto de orina, nada. O sea, no ha habido contacto con nada. Con la herida tú la has limpiado, la has abierto y la has cerrado. No ha habido contacto con nada. Es una herida limpia. En las heridas limpias contaminadas, ahí sí, ¿no? Tú ya abres una víscera hueca. Por ejemplo, los dos ejemplos clásicos del apéndice del conducto cístico. ¿Ya? Tú abres, por ejemplo, acá el conducto cístico para, digamos, tienes una colicistitis, ya se complica, simplemente tienes que sacar esta vesícula. Simplemente sacas, cortas esta vesícula y la sacas. Esto no ha terminado de salir su contenido, no ha habido contacto con heces, no ha habido contacto con el pus de acá, porque ha sido una colicistitis no complicada. ¿Ya? Y ahí viene también un punto importante. ¿Qué pasa en las heridas limpias contaminadas? Que nosotros trabajamos con órganos huecos, los abrimos y todo, pero no hay contacto de sus secreciones o no hay contacto o no ha habido una complicación que haga que la herida termine teniendo contacto con las secreciones o con pus. Una colecitis está totalmente inflamada, incluso puede estar necrosada, pero si este corte que yo he hecho acá no tiene contacto con nada de esto, bueno, se sigue considerando una herida limpia contaminada, ¿no? Que la herida no debe tener contacto con nada de secreciones, no debe tener no debe ser complicada la cirugía. O sea, puede ser una colecistectomía, una apendicectomía no complicada, ¿no? Y las apendicectomías no complicadas, por ejemplo, son en las primeras fases, ¿no? Fase congestiva, por ejemplo, es una fase en donde la apéndice solamente está hematizada, no tiene inflamación, no tiene pus, nada, y lo sacas y es una herida limpia contaminada, ¿ya? Ahora, cuando hablas de herida contaminada, ya igual hay apertura hay de órganos huecos, de vísceras huecas, pero sí, en este caso ya puede haber un derrame del contenido a las heridas, ¿no? Por ejemplo, una colecistectomía o una apendicectomía complicada donde hay contacto de sus secreciones, donde puede haber un poco de la secreción de estos órganos hacia la herida, se considera una herida contaminada, ¿ya? Ahora, cuando ya la herida está totalmente contaminada, pero con pus o con material fecaloide, sobre todo en vísceras huecas, ya se considera una herida sucia, ¿ya? Por ejemplo, las peritonitis purulentas, las peritonitis fecaloides, esos son los ejemplos más clásicos. Bueno, ¿y para qué me sirven todo esto de acá? Porque generalmente yo puedo dar o no profilaxis o tratamiento antibiótico en ellos. Las heridas limpias, en donde no hay contacto, hay muy difícil contaminación de la zona, no requieren nada, no requieren profilaxis, no requieren antibióticos ni nada por el estilo. Pero ojo, si es que el paciente, por ejemplo, es un paciente inmunodeprimido, es un paciente con una herida grande, es un paciente con, no sé, con factores de riesgo de que puedan hacer o faciliten una posible infección, sí se puede dar profilaxis antibiótica. Los pacientes diabéticos, los pacientes inmunodeprimidos son los clásicos ejemplos, pues, ¿no? Ahora, en las heridas limpias contaminadas, donde habíamos dicho que sí, o sea, se abre órganos huecos, pero no hay contacto alto con las secreciones, se puede utilizar profilaxis, ¿no? Sí, casi se utiliza profilaxis en lo que es antes, durante y después de la cirugía. Y en las contaminadas, obviamente, se requiere profilaxis, y si por A ya habido contaminación, se requiere tratamiento, pues, ¿no? Para tratar de controlar esta infección de las heridas. Y en las sucias, obviamente, va a haber infección, porque estás estás haciendo contacto de la herida con pus o heces, que son materiales totalmente contaminados. Entonces, acá no vas a simplemente basarte o confiar en tu profilaxis, sino que vas a tener que tratar esa infección. ¿Ya? Eso es lo que generalmente podemos sacar de acá. Entonces, si te dicen qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado, y esta pregunta la estaba viendo un poco, bueno, yo tuve un poco de dudas, pero ahí generalmente un divertículo de colon perforado, ya al ser el colon una zona en donde hay tránsito constante de material fecaloide, y un divertículo perforado que está complicado, incluso puede haber supuración y todo, ya termina de considerarse una herida sucia e infectada, ¿no? Entonces, acá lo que podemos marcar es la sucia infectada, pero si por A puede ser engañoso de que te digan, bueno, es perforado, complicado,
A mí me han dicho que solamente si hay contacto con material fecaloide o con material purulento, por ejemplo, la peritonitis, te puede mandar, por ejemplo, que marques una herida contaminada, ¿no? Una apendicectomía complicada, perforada, puede ser contaminada, ¿no? Una colecistectomía complicada puede ser contaminada. Pero ten en cuenta que si ya te mencionan que un órgano puede o pudo o ya tiene contacto con material fecaloide, en este caso el colon, ya tienes que marcar lo que es sucio, pues, ¿no? O pus, ya tienes que marcar lo que es sucio. Cualquier zona que haya tenido contacto con esas secreciones se considera sucia. Entonces, en este caso vendría a ser sucio. Pues, no se confundan con que dice complicado o perforado. ¿Ya? Entonces, acá es sucio infectado. Y sale todas las preguntas con eso. Dice, durante la intervención quirúrgica de un paciente de 13 años de edad por apendicitis aguda congestiva, accidentalmente se produce una perforación mínima del colon. ¿Cómo se clasifica la herida quirúrgica? Y eso también un poco de duda pero buscando en lo que es los PPTs y todos que mandaron, bueno, primero te dice que es una apendicitis aguda congestiva, o sea que es una apendicitis que ni siquiera no ha supurado, no ha gangrenado, no ha necrosado nada. Es una apendicitis solamente es una apéndice hematizada nada más. Entonces, tranquilamente puede ser una herida limpia contaminada, ¿no? Pero luego te dice que tiene una perforación mínima del colon, entonces cuando te dicen perforación mínima, pucha, entonces se ha perforado, de repente ha habido contacto, entonces generalmente y entra en la definición de lo que son las heridas. Cuando te dicen que es una herida limpia contaminada, puede haber escape del derrame y te dicen, por ejemplo, que hay derrame, pero no es importante, que es fácilmente controlable. Entonces, cuando te dicen que es fácilmente controlable, que hay derrame no importante, podrías hablar que es una perforación mínima, podrías tratarlo como una herida limpia contaminada. Pero cuando ya te dicen que había una perforación que ha derramado, que no se puede controlar bien, ahí sí, pues, ¿no? Entrarías ya en el otro cuadro, que sería la herida sucia o la sucia contaminada, o la contaminada. O sea, en este caso solamente te dice que es una apendicitis congestiva. O sea, una apendicitis no complicada, tranquila, la sacas y ya. Y en este caso solamente sería una herida limpia contaminada, pues, ¿no? Como habíamos dicho, se trabaja con órganos huecos, pero no hay derrame, no hay derrame importante de estos órganos. Entonces, en este caso sería limpia contaminada. ¿Ya? Luego te dice, una herida traumática con más de 4 a 6 horas de producción se considera que está... Ya, y eso también igual lo encontré en lo que mandó el doctor, y dividen las heridas traumáticas. Habíamos dicho que las heridas traumáticas siempre van a ser contaminadas, ¿ya? O sea, ya no entra lo que es la clasificación de limpia contaminada o de limpia, nada, o sea, eso ya olvídate. En las heridas traumáticas, cuando tú te caes, te metes un vidrio en la pierna, ese vidrio está totalmente infectado, ¿ya? Tu superficie de la piel está totalmente infectada. Entonces, colonizada es el término, porque no toda herida se infecta. Se puede colonizar, puede haber microbios, pero no se infecta. ¿Ya? Colonizada es el término, pero hablamos de infección ya. Tú te caes, las heridas solamente se pueden dividir en contaminadas o sucias. ¿Ya? Los dos últimos parámetros. Contaminadas o sucias. ¿Por qué? Porque me he dicho que no hay exception, no hay interception, nada como para que tú hables de heridas limpias. ¿Cuál herida es una herida limpia? Cuando ya hay tú limpias la zona en donde vas a cortar, los materiales que usas son totalmente estériles, y ahí sí es una herida limpia, pues no, está totalmente limpia, la abres y está limpia, pero acá no. Entonces, y lo que es la diapositiva, el doctor lo divide en dos, en contaminada, que más o menos es entre 4 a 6 horas, y las sucias, que son más de 4 a 6 horas, ¿no? O sea, entran en esa clasificación. Bueno, en este caso, cuando te dicen más de 6 horas, más de 4 a 6 horas que se produce, ya estarías hablando de una herida sucia, pues, ¿no? Eso solamente ya por datos, pues, ¿no? El dato te dice que, bueno, si es una herida menos entre 4 a 6 horas, es una herida contaminada. Y si ya pasó este tiempo, probablemente ya se haya infectado, hayan colonizado más las bacterias, entonces se considera una herida sucia. ¿Ya? Ahora vamos con los que dice. Dice, paciente varón de 15 años, jugando pelota sufre herida en el primer dedo de la mano izquierda. Sus amigos le aplican pasta dental y cubren con un pañuelo usado para llevarlo al centro de salud. Examen herida con tus cortante de 5 centímetros en la cara por la dedo, con signos de fibrosis y sangrado. Ya, ¿cómo lo catalogo la herida?
En este caso, te dicen 5 horas y la clasificación dice de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces te dejan en el limbo, te dicen a dónde me voy, si es limpia, perdón, si es sucia o es contaminada. Y entonces tienes que leer los otros datos, ¿no? Te dicen que le ponen pasta dental. La pasta dental no termina de, de limpiar la herida, ¿no? Ni mucho menos. Te dicen, le ponen un pañuelo usado con no sé qué cosa, ¿no? O su polo con sudor, lo que le encontró en el suelo lo pone porque hay que sangrar, qué sé yo, le pone. Y dice que hay signos de flebosis y sangrado. Quizás ya haya incluso estos signos de flebosis, quizás se está hablando de una posible infección, ¿no? De indicios de una posible infección. Entonces, ya te están diciendo de que esta herida está totalmente mal, está totalmente sucia, ¿no? Ya no sería simplemente contaminada, porque, bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos de definición de contaminada, sería que no hay todavía una infección, ¿no? Solamente está contaminada y no ha habido signos de infección. Pero ya en la sucia sí hay un alto riesgo de que esta herida se infecte. En este caso, como le han puesto pasta dental, le han puesto un pañuelo usado totalmente sucio, encima ya tenemos estos signos, lo más probable es que ya esté infectado. Y esto entra en la categoría de las heridas sucias, ¿no? Traumáticas, obviamente. Como les había dicho, traten de diferenciar bien las heridas traumáticas y quirúrgicas, porque van a dividirse así. En este caso, entonces, serían las heridas a la sucia. Creo que está marcado, ¿no? Ahora estoy viendo. Sí, está marcado. Ya bueno. ¿Cuál es el manejo más adecuado para una herida quirúrgica complicada con abscesoría? Todos los abscesos se dan antibióticos, se limpian, etc. Pero lo más importante siempre en un absceso es drenaje. ¿Ya? En un absceso lo más importante siempre es el drenaje. A ver. Y en este caso la alternativa te dice incisión más drenaje. Ya en lo que es la fasciitis necrotizante, lo más importante siempre es el debilitamiento, ¿no? Debilitamiento quirúrgico. En los abscesos siempre tiene que ser drenable. Dice, un niño de 8 años sufre una caída del columpio golpeándose la frente contra el piso. En emergencia se constata un desgarro abierto de 2 centímetros de longitud en el arco superciliar derecho, la herida de se limpia, después contra el sangrado, la conducta más apropiada es... Ya, en cuanto al manejo de heridas, lo que nosotros tenemos que saber que a priori siempre la primera conducta es la limpieza, ¿no? Lo limpias con suelo fisiológico. Mira, el up-to-date, el doctor y todos los artículos que he leído te dicen que no hay diferencia entre si tú le pones agua de caño, suero fisiológico, o sueros que tienen antimicrobianos agregados, ¿no? O sea, los tres son lo mismo, todo es lo mismo. O sea, si tú le pones agüita de caño es lo mismo que ponerle con suero fisiológico, con una solución que tenga componentes antimicrobianos, antibióticos. Entonces lo primero que tú le tienes que hacer a un paciente es lavar la herida, ¿no? Lavar la herida con agua, acá te dice, por ejemplo, con suero fisiológico. Y bueno, esto ya es por descarte, me parece, porque te dice afeitar la ceja para suturar la herida. No, creo que te dice la conducta más apropiada, ¿no? Entonces, suturar quizás, pero debería decir también, por ejemplo, lavar la herida, ¿no? Acá ya es por descarte de las alternativas. Dejar que cicatrice por segunda intención, quizás podría ser, de repente es una herida pequeña y lo podrías dejar que cicatrice, ¿no? Lavar la herida con jeringa fisiológico afrontando los bordes con cinta de decía. Y esa es la respuesta más, ¿no? más acertada, porque lo que siempre se tiene que hacer con una herida para evitar las infecciones es lavarlo, tratarlo y luego si es que se puede o no, lo cierras con sutura, con cintas adhesivas, simplemente lo afrontas y ya no. Suturar la herida, pegar antibiótico tópico, como te había dicho, ¿no? Esto ya es por descarte. Quizás cualquiera podría hacer, de acuerdo al contexto en que se ve, pero siempre lo primero es lavar la herida. Limpiar con yodo o alcohol. Incluso el autor menciona que no hay una evidencia absoluta para que tú pongas un antibiótico tópico en una herida si es que no hay signos de infección. Si tú no ves signos de infección, drenajes, flebosis y nada, no deberías poner antibiótico tópico porque no hay evidencia que sugiera que debas poner antibióticos profilácticos en heridas, ¿no? Entonces, lo mejor que podrías hacer es simplemente lavar la herida con suelo fisiológico y afrontar los bordes para ver para que se cure, ¿no? Por sí solo. Entonces, acá la alternativa sería, pues, lavar la herida y afrontar los bordes. ¿Qué dice? En cirugía, la profilaxis antibiótica antimicrobiana se aplica. Ya, la profilaxis es bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la profilaxis la profilaxis antibiótica se da en las cirugías
para evitar lo que son el riesgo de infecciones, que siempre está de por sí, pero con la profilaxis tú minimizas este riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros generalmente utilizamos para dar la profilaxis antibiótica a los pacientes? Utilizamos antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, bueno, se menciona amoxiclavulánicos, cefalosporinas, aminoglucios, etc. Por ejemplo, para los anaerobios, lo que es el metronidazol, pero en fin, tú tienes que hacer una cobertura antibiótica de amplio espectro de manera empírica, ¿ya? ¿Y en qué momento lo haces? Lo haces antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Más o menos cuál es el punto de corte para que tú sigas dando antibióticos y que aún se llame profilaxis 24 horas. Si tú pasas ya las 24 horas, ya no estás dando profilaxis, no estás tratando al paciente con una posible infección o con una infección ya que está manifiesta. Entonces, la profilaxis antibiótica es antes, durante, quirúrgico y post, ¿ya? Pero que no pase las 24 horas. Acá las alternativas te dicen, después de la intervención, bueno, la profilaxis ya no tendría